Como el nombre lo dice aquí arriba, vamos a comenzar hablando de productos de series convergentes. Bueno, si yo tengo dos series convergentes, pues su producto de estos dos lo puedo ver como un límite de ciertos productos. Es decir, si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas parciales, pues como el límite de cada suma parcial existe, porque pues eso es igual al valor de la serie, puedo separar aquí los límites y entonces pues ya calculando cada uno por separado, a lo que llego es que el límite de estos productos de sumas parciales, pues me da como resultado el producto del valor de las dos sumas. Entonces ahora si me concentro en este producto, estos son productos finitos, digamos lo puedo poner como desde igual a 1 hasta n, pues yo puedo hacer la multiplicación de estas dos sumas parciales y por la propiedad distributiva pues tendría que multiplicar cada AI por cada BJ, ¿no? Entonces sería, bueno, lo puedo poner en este orden o en el orden que yo quiera. Aquí tendría A1 por B1 hasta A1 por Bn, lo mismo con A2, y así continuaría hasta AN. Entonces, estas sumas, que en total tengo n cuadrada sumandos, las puedo juntar con esta notación de poner la suma de cada producto AI por BJ, donde I y J pues están entre 1 y n. Entonces esto ya incluiría cada una de estas sumas, bueno, cada uno de estos productos que estoy sumando. Y aquí, bueno, la nota que está es que pues no necesito especificar el orden en que se va a realizar la suma porque tengo la propiedad conmutativa, es una suma finita. Entonces eso es para una suma parcial, o sea, una suma finita multiplicada por otra suma finita, lo puedo expresar así como suma de todos los productos. Pero ahora pues quiero ver qué hago con el producto de dos sumas infinitas. O sea, si yo considero esto que está aquí y lo pienso como una suma, digamos, con puntos suspensivos, vamos a ponerlo por ahora. Esto lo podría considerar como pues, A1 más A2 más A3. Continúa la suma. Voy a multiplicar por B1 más B2 más B3. Y entonces aquí pues, también podría pensar que tendría que estar multiplicando A1 por cada término de los BNs y lo mismo con cada AI por cada BJ. Entonces, esto me gustaría pues que fuera cierta suma de AI por BJ, ¿no? Es algo parecido a lo que escribí aquí arriba. Y podría decir, bueno, I está en los naturales y J también. Entonces, lo que quiero es ver si este producto de las dos series, yo lo puedo expresar como una suma de pues, cada producto de AI por BJ. A diferencia de lo que tengo aquí arriba, pues esta como ya es una suma infinita, porque estoy considerando cada I y J en los naturales, pues por lo que hemos visto anteriormente, suena a que sí tendría que especificar un orden en el que se realiza la suma. Porque si no, pues, no sé, en caso de que no sean series absolutamente convergentes, o esta al menos no lo sea, ya vi que si intercambio el orden, sí se puede modificar el resultado de la suma. Entonces aquí, bueno, tengo algunas preguntas para ver qué hacer con este producto, de si lo puedo expresar de esta forma o no. Entonces, bueno, lo primero que mencionaba es
si puedo calcular el valor de este producto de las dos series, utilizando los productos A I por BJ, o sea, si puedo pues, ponerlo como de esta forma. Esa es una primera pregunta. La otra, pues, es lo que decía del orden en que yo sume. Para empezar, pues, ¿en qué orden voy a sumar los términos? Y la otra pregunta, pues, importante, es si afecta el orden que yo elija. Entonces, o sea, en resumen, lo que quiero revisar es si este producto de las dos series, yo lo puedo ver como una sola suma de cada producto de A I por BJ, donde estos dos índices pues corren en los naturales. Entonces, bueno, de las tres preguntas, yo creo que la más sencilla de responder sería elegir algún orden. O sea, después ya veo si afecta que yo cambie el orden o no. Pero entonces, o sea, tengo, digamos, todos los productos de cada A I por BJ, algo parecido a lo de las sumas parciales, nada más que aquí, pues esto continúa tanto a la derecha como hacia abajo. Entonces, ¿qué orden podría elegir para considerar cada uno de estos productos? ¿Alguno que propongan? O sea, no tiene que ser con una regla de correspondencia, nada más como indicar qué elemento de todos estos tomo primero y después cuáles son los que voy sumando. Para solamente considerar cada producto una vez, ¿no? Y sí cubrir a todos. Entonces, ¿cómo podría elegirlos? Haciendo diagonales. Ajá, eso sería como que una forma que yo empiece con esta esquina y luego pues vaya considerando diagonales, ya sea que pues siempre baje o si quiero pues trazar el camino. Aquí pues ir no sé, seleccionándolos de esta forma y así continuaría. Entonces, con eso ya estaría cubriendo a cada uno de los productos. O también me podría ir pues como con cuadrados, de empezar con esta esquina y luego cubrir estos tres, luego bajar y otra vez ir cubriendo como cada cuadrado. Entonces hay muchas formas en que yo puedo ir eligiendo el orden. Entonces, si, bueno, para empezar, pues tendría que revisar si realmente a la hora de sumar, si obtengo una serie convergente y dependiendo de si converge absolutamente o no esta serie, pues sabría si el orden importa o no, por lo que hemos hecho antes. Entonces, bueno, suena a que si no tengo una serie convergente aquí, bueno, más bien ya sabemos que si la serie converge solamente condicionalmente, es decir, que si le pongo valor absoluto ya no converge, entonces sí tendría problema con el orden en que yo elija y sería complicado pues que se dé esta igualdad. Tendría que atinarle al orden para llegar a esta ecuación. Entonces lo que vamos a revisar nosotros hoy es que si las series de AN y BN son absolutamente convergentes, entonces esta igualdad siempre se da sin importar el orden en que yo elija los sumandos. Entonces, bueno, vamos a poner ese resultado. Aquí.
Entonces me dice que si yo tengo dos series que convergen absolutamente, dice, y Cn es cualquier sucesión que contiene a los productos AI por BJ, entonces la suma de estos Cns, que serían pues todos los productos en el orden que yo quiera considerarlos, siempre va a ser igual al producto de las dos sumas. Entonces ahorita vemos cómo demostrar esto. Antes, no sé si haya alguna pregunta sobre el significado de lo que dice el teorema, que es lo que queremos demostrar. Yo me quedé con una duda más arriba en la pregunta con los índices, que tenemos la suma desde i igual a 1 a infinito de an, entonces no sé si el subíndice debería ser i o... Ah, sí, aquí ajá. ya le ponemos n. Sí, estaba mal acá porque tenía que ser el mismo índice. Gracias. Y entonces, bueno, la i y la j después de el igual, ¿cómo a qué se refiere? ¿Como a todos los productos de ellos dos? Ajá, o sea, todos los productos de algún término de la sucesión, alguna i con algún bj, tomando i y j en los naturales. Entonces, aquí lo que mencionábamos es que en este caso sí tendría que especificar algún orden, porque como es una suma infinita, pues no tengo una propiedad conmutativa, ¿no? Entonces aquí, vamos a poner que sí puede ser importante el orden, si es que son dos series cualesquiera que nada más convergen. Sería por lo que vimos de intercambiar los términos si tenían, bueno, si no era absolutamente convergente. Ajá, Ah, ok, gracias. sí, justo es eso. Sí, porque pues vimos también que si es absolutamente convergente, entonces ahí ya no afecta el orden, siempre obtengo el mismo resultado. Y entonces por eso es que, bueno, lo que vamos a demostrar aquí en el teorema es que si la sucesión, bueno, si las series sí son absolutamente convergentes, entonces no importa cómo elija los productos, o sea, mientras sea una sucesión que contenga todos, la suma sí me va a dar como resultado el producto de las dos series. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, pues vamos a intentar demostrar esto. La demostración se parece bastante a la que hicimos ayer sobre que cuando tengo una serie absolutamente convergente, cualquier reordenación o reordenamiento de la sucesión produce el mismo resultado al momento de sumar. Entonces es casi la misma prueba, nada más que ahora con productos. Se sirve como para repasar la idea de lo de ayer. Entonces nuevamente vamos a hacerlo con epsilon. El resultado de la izquierda es el que ya sé que existe, perdón, de la derecha. O sea, las series convergen, entonces estos ya son números reales. Y quiero probar que la sucesión de sumas parciales de la Cn pues converge a este número real. Entonces, lo que quiero ver es que si tomo epsilon mayor que 0, que existe un número natural, tal que, bueno, aquí están un poco raros los
lo que puse en esta parte, tal que si m minúscula es mayor o igual que m, entonces la suma parcial hasta el enésimo término tiene distancia a este número real menor que epsilon. O sea, lo que quiero ver es que la sucesión de sumas parciales converge a esto que está a la derecha. Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Entonces, lo que sé es que estas dos series convergen y también si le pongo valores absolutos siguen convergiendo, porque la convergencia es absoluta. Entonces, vamos a aplicar la definición de esas dos, pero con el producto de las series. O sea, primero, si yo me fijo en el límite de las sumas parciales, es algo que habíamos escrito arriba en la idea, pues esto sí sería igual al producto de los límites, que son pues, el valor de cada suma. Entonces, aquí yo tengo esta sucesión que converge a este número real. Si aplico la definición de límite de sucesión para la épsilon que ya tomamos desde el principio, pues existen en los naturales, tal que para cualquier número mayor o igual que está n mayúscula, la distancia del límite a este producto, ahora con L minúscula, vamos a poner es menor que epsilon entre 2. Entonces, hasta aquí, si comparo con lo de arriba, pues tengo las mismas series, las sumas infinitas, digamos, y aquí sé que la distancia a este producto de sumas parciales es menor que epsilon entre 2. Este producto de sumas parciales, pues es algo como lo que teníamos aquí arriba. O sea, es una suma finita nada más, donde los índices corren desde 1 hasta L, decía abajo. Entonces, ya tengo esto. Y ahora podría aplicar algo similar con valores absolutos, usando que las series son absolutamente convergentes. Entonces, bueno, si yo defino P subíndice L para cada número natural como este producto, pues nuevamente el límite de estos productos va a ser el producto de los límites, que se convierte en, pues cada uno de estos límites es la serie, desde n igual a 1 hasta infinito, pero ahora con valores absolutos. Entonces, hasta aquí, pues suena a que es lo mismo de arriba, nada más que con valor absoluto. La diferencia es que para esta convergencia con los valores absolutos, no voy a aplicar la definición de límite, sino que aquí me va a convenir, ahorita vamos a ver por qué, decir que como esta sucesión es convergente, entonces es de Cauchy. Entonces, bueno, ahorita revisamos por qué me conviene esto de la sucesión de Cauchy. Entonces, la sucesión PL, pues ya vi aquí que converge, por lo tanto es sucesión de Cauchy. Y bueno, vamos a aplicar la definición otra vez con la épsilon que teníamos desde el principio. Entonces, aquí para sucesión de Cauchy normalmente pones existe n en los naturales, tal que para cualesquiera dos índices mayores o iguales que n mayúscula, menos a n menos a m es menor que epsilon o el número positivo que tú quieras. En este caso, algo que no es, bueno, aquí estoy comparando, digamos, cualquier AN y AM, donde estos dos son índices mayores o iguales que un número natural fijo.
En particular se cumpliría que para toda, no sé, n mayor o igual que n mayúscula, esta diferencia es menor que épsilon. O sea, porque la n y la n mayúscula pues cumplen la desigualdad de aquí arriba. Entonces, esta propiedad de abajo pues es más débil porque solamente estoy comparando cualquier n con esta n mayúscula que está fija, pero así es como lo voy a escribir porque es lo único que necesito. Entonces, la manera en que vamos a utilizar esto de que las sucesiones de Cauchy, la de PL, es que, bueno, existe L0 en los naturales. Puedo considerar L0 pues mayor o igual que la n que ya tenía aquí arriba. Y entonces aquí les decía, en lugar de poner, por ejemplo, tal que si L' y L' son mayores o iguales que L0, pues basta aquí nada más con que compare el término que tiene que ver con L' y el que tiene que ver con L0. Entonces esto es como que un caso particular de lo que sucede con una sucesión de Cauchy. Les dejo fijo el L0 porque pues no necesito agregar más cosas. Entonces, hasta aquí que tengo esta desigualdad que compara pues, el producto al que quiero llegar de las dos series con este producto de sumas parciales. Y esta desigualdad de aquí, pues que compara ciertos elementos de pues de sumas parciales, o sea, aquí adentro tengo sumas finitas nada más, porque van hasta L' y hasta L0. Entonces, bueno, ahora sí vamos a juntar esto. Ahí es donde ya se va a parecer un poco a lo que vimos ayer. Entonces, déjenme aquí hacer un espacio para explicar un poco lo que sigue. Voy a tomar un número, le pongo M0. Dice tal que los términos desde C1 hasta CM0 incluyan a cada término AI por BJ, donde I y J están entre 1 y L0, que es el número que me salió aquí en la definición de sucesión de Cauchy. Y entonces, bueno, lo que quiero probar, vamos a ver cómo se vería esto en... O sea, tengo la sucesión Cn hasta cierto elemento Cm0. Hay que recordar que esta sucesión de Ci o Cn, como quieras llamarle, son todos los productos de alguna I por BJ. O sea, por ejemplo, aquí podría estar el A1B1, este de acá que sea el A15B32, no sé. Y en general cada uno de estos pues es un AI por BJ, ¿no? Entonces yo lo que quiero es ver que cuando voy sumando estos términos, sin importar el orden en que van apareciendo, esta suma parcial sí se va aproximando al resultado de este producto. Es lo que queríamos demostrar. Pero yo sabía, o yo sé ya, que cuando tomo los primeros productos, o sea, con n desde 1 hasta cierto L, y aquí también, esta suma, que son cada AI por BJ con I, J entre 1 y L, sí se aproxima a lo que quiero. Entonces, por esa razón, es que aquí, igual que ayer, como que me voy fijando en dónde está el A1B1, el A2B, perdón, A1B2, y así cada uno de los productos AI por BJ, donde I y J están entre 1 y L0. Esta es una cantidad finita de productos. Entonces, pues igual que lo que veíamos ayer,
yo puedo ir seleccionando cada uno y fijarme en el índice más grande donde ya aparezcan todos estos. Entonces lo que quiero ver es que cuando resto este producto con la suma de todos los Cs que me quedaron, desde el 1 hasta, bueno, hasta M0 o hasta cualquier M que sea mayor o igual. O sea, aquí estaría el M0. Si tomo algún M mayor, quiero ver que esta suma de todos los productos que van apareciendo, no sé cuáles sean exactamente, su distancia a este número ya es menor que epsilon. Entonces, lo que vamos a hacer, pues es algo parecido a lo de ayer, de separar. O sea, voy a agregar el término sobre el cual sí tengo control. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. O sea, vamos a aplicar una desigualdad del triángulo utilizando la suma hasta L0. Antes de ese paso, nada más tengo que indicar algo más. Entonces, quiero probar esta desigualdad para cualquier m mayor o igual que m0. Tomo un número con esa propiedad. Entonces, si me fijo en el conjunto desde C1 hasta Cm, este pues es un conjunto finito. Y entonces, como cada uno de estos siguen siendo, decía, productos AI por BJ, te puedes fijar en el máximo de los índices, o sea, el máximo de las Is que aparezcan, el máximo de las Js. Entonces, ese máximo, digamos que sería el L' que aparece aquí. Existe L' en los naturales. Y un conjunto, bueno, aquí le pongo de índices I, J, donde I y J están entre L0 y L'. A ver, esta parte vamos a terminar de explicarla. O sea, este L' que estoy eligiendo, lo puedo tomar como el máximo entre los índices I y J que aparezcan. O sea, en toda esta lista de productos, si yo tomo el más grande de las Is y Js que vayan apareciendo, por ejemplo, de las que están escritas aquí, digamos, sería el 32. Y entonces lo que estoy diciendo es que cuando a la suma de todos estos Cs, yo le quito los productos que había marcado en azul, o sea, los que tienen índices desde 1 hasta L0, pues estos ya serían, bueno, siguen siendo productos de la forma AI por BJ, nada más que estos índices pues son mayores que L0 porque ya quité todos los anteriores y menores o iguales que pues el máximo que elegí, o sea, que L'. Entonces aquí lo único que estamos diciendo pues es que cuando a toda esta suma yo le quito los términos que están marcados en azul, los de índices menores o iguales que L0, me siguen quedando pues productos, porque al final todos son productos de esta forma, pero los índices pues cumplen esta desigualdad, eligiendo este L' como el máximo de todos. Entonces de esta parte de aquí, o sea, de esta igualdad, ¿tienen alguna duda por el momento?
Sí, ¿quién era L0? El L0 fue el que apareció en la definición de sucesión de Cauchy. L0 es un número mayor o igual que n, tal que para cualquier L' mayor o igual, esta diferencia, que serían pues dos términos de la sucesión de Cauchy, es menor que epsilon entre 2. O sea, L0 sería como que el índice a partir del cual se cumple esta, bueno, un índice a partir del cual se cumple esta propiedad de ser sucesión de Cauchy. Nada más que aquí el L0 lo dejo fijo, ¿eh? Ok, gracias. Entonces, como en algún momento va a aparecer esta misma suma, por eso elegí ahora el M0, de manera que aquí ya aparecieran todos esos productos. Entonces ya tengo que esta diferencia, pues es una suma de ciertos AI con BJ, pero tengo cierto control sobre los índices, que están entre estos dos naturales. Entonces, bueno, vamos a intentar acotar esto primero. Si yo le pongo valor absoluto, pues eso es igual al valor absoluto de esta suma. Y acá, esta ya es una suma finita. Pues hay que notar que el conjunto A es finito. Porque los índices, bueno, aunque son números naturales ambos, nada más están entre dos naturales fijos. Entonces aquí puedo aplicar desigualdad del triángulo y de una vez, bueno, separo producto de valores absolutos. Y luego en el siguiente paso, vamos a hacer un poco más grande estos índices. Lo que estoy haciendo es comparar, pues, esta suma donde estoy considerando I y J en A con la suma si yo considero todos los índices posibles que están entre L0 y L'. Entonces, como A está contenido aquí, si tú consideras todos los índices, o sea, todo el conjunto de la derecha, como ya son términos mayores o iguales a 0, pues te estarías agregando algo mayor o igual a 0, entonces se da esta desigualdad, porque aquí tienes posiblemente más sumandos, si A es subconjunto propio. Pero esta suma de aquí, como I y J son mayores estricto que L0 y menores o iguales que L', yo digo que es exactamente esta diferencia. Porque pues aquí estás considerando todos los productos con índices desde 1 hasta L', y acá lo que estás haciendo es quitarle los que tienen índices menores o iguales a L0. O sea, si esto lo ves como una suma desarrollada, aquí tendrías A1 hasta L', es una suma finita por B1 hasta BL'. Entonces te quedan todos los productos posibles entre estos dos, pero le vas a quitar los productos que tenías con índices menores o iguales a L0. Entonces, cuando haces esta diferencia, lo único que sobrevive, pues son los productos donde ambos índices ya son mayores que L0.
Entonces, por eso es que esta suma pues es igual a toda esta diferencia. Y bueno, lo de aquí es lo que ya sabíamos por lo de sucesión de Cauchy, que es menor que epsilon entre 2. Entonces, con esto que estoy diciendo, que si tomo la suma de CNs, bueno, aquí era hasta M, o sea, la suma de arriba, y le quito los productos, que estos son los que marcamos en azul aquí, pues los términos que sobraron, en valor absoluto, ya me dan algo menor que epsilon entre 2. Entonces, esta suma de CNs representaría, pues, todos los sumandos de aquí de la suma parcial, y lo que le estoy quitando es los que había seleccionado con índice menor o igual que L0. Y ya ahora sí, voy a intentar acotar lo que quería, que es el producto de las dos series menos esta suma parcial. Entonces, aquí vamos a ponerle, bueno, agregar este sumando con signo negativo y positivo. Lo de sumar un 0. Aplico desigualdad del triángulo. Entonces aquí me queda menor o igual. Y esta, bueno, aquí falta agregar el L0. Esta parte de la derecha, pues es lo que ya vimos, que es menor que epsilon entre 2. Pero lo de la izquierda, pues es la serie completa, bueno, el producto de las dos series, menos esta suma parcial. Y ya habíamos dicho que esto también es menor que epsilon entre 2, siempre y cuando tuvieras un número aquí mayor o igual que n. Bueno, pero justo pues eligió el L0 que fuera mayor o igual que n. Entonces sí cumple esta desigualdad. Entonces esta de aquí, bueno, vamos a ponerle aquí abajo. Se cumple porque el número L0 sí es mayor o igual que n mayúscula. Entonces ambas sumas son, bueno, más bien ambas diferencias son menores que epsilon entre 2. Y ya me quedaría que todo esto es menor que epsilon. Y esto se cumple para toda m mayor o igual que m0. Entonces mi conclusión es que la serie de aquí sí converge al producto de las dos series. O sea, eso quiere decir que mientras las series sean absolutamente convergentes, tú puedes sumar los productos de cada i con bj en el orden que quieras y obtienes una serie que converge al bueno, al mismo valor que el producto de estas dos series. Entonces sí tendría sentido poner una igualdad de este tipo de que el producto de dos series, mientras sean absolutamente convergentes, se puede escribir como este producto con i y j en los naturales, porque aquí pues ya
por lo demostrado, no importa el orden en que yo vaya realizando la suma, siempre y cuando considere todos los índices. Entonces, esta igualdad es válida siempre y cuando las series sean absolutamente convergentes. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta para quien quiera responder. O sea, ya me dijeron que, bueno, un posible orden a la hora de sumar. Ya vimos que pues no importa el orden que yo elija. La pregunta que tengo es si este producto de dos series lo podría escribir así como suma desde i igual a 1 hasta infinito, de suma desde j igual a 1 hasta infinito, de a por bj. O sea, esta igualdad es verdadera. ¿Cuál es el significado que tiene esto de la derecha? O sea, aquí cómo se realizaría la suma. Pues como que se dejaría la A fija en la primera suma, en la que está en el paréntesis, y se iría multiplicando cada BJ, ¿no? Y después ya en la siguiente multiplicarías lo que quedaría fijo, no se cancela ya, ya me revolví yo solo, perdón. No, pues yo creo que sí es así como dices. Sí, o sea, si ponemos por aquí nuestro diagrama del... Sería como ir por filas, ¿no? Ajá, lo que estarías haciendo, bueno, como dicen, dejas el término ahí fijo, o sea, aquí adentro, y vas variando la j, entonces lo que estarías haciendo es como primero calcular cada una de estas series por fila. O sea, esto, por ejemplo, es la suma desde j igual a 1 hasta infinito de a1 por bj, ¿no? Y así en general. Entonces primero haces esas sumas de cada fila y luego los resultados que vas obteniendo son los que tienes que sumar, ¿no? Entonces ese sería el significado que tiene lo que está subrayado ahí del lado derecho. Y la igualdad entonces es cierta o no.
Parecía ser que sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué parece que sí? Pues porque al final de cuentas se toman todos los términos. Sí, a mí también me suena que sí. ¿Cómo lo podríamos demostrar? El de atrás es sí. Sí, ese sería como que un orden distinto porque voy realizando sumas infinitas y, o sea, la serie en cada renglón y luego ya pues sumo los resultados. Entonces, bueno, el teorema anterior no me dice que esto sea válido porque ahí solamente es una sola suma cuando ya elijo pues un orden en que voy considerando cada uno de estos productos, que es la sucesión Cn. Sí, entonces esto suena que sí es válido. Pues tal vez como la suma de dentro itera sobre J y como había dicho el compañero, ahí pusieron como constante, pues se puede sacar multiplicando de la suma. Sí, aunque eso de integras o no a que el examen 4 ya nos dejó mal. Ya todavía seguimos pensando en integrales. Ah, no dije itera. Ah, itera, perdón. Ajá, entonces aquí puedes sacar este ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, aquí estaríamos suponiendo que las dos series pues ya son convergentes. Entonces, mientras esta serie sea convergente, la constante ahí sí la puedo sacar o meter. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Sacar la suma de vez. Ajá, o sea, esto pues ya es un número real si es que la serie es convergente. Entonces, este número real pues lo veo como una constante porque ya no depende de la i. Entonces la puedo sacar de la otra serie. Y tendría esta igualdad. Entonces aquí lo único que necesito es que las dos series converjan. Entonces se parece pues, a un ejercicio que habían hecho de integrales, donde igual pues sí podías, si tenías una integral iterada, que dependiera, bueno, fuera una con respecto a x, otra con respecto a y o a la variable que sea, pues las puedes separar siguiendo esta idea de sacar constantes. Y bueno, pues ya esto último, como ambos son números reales, pues puedes cambiar el orden por la conmutatividad y ya tendrías esta igualdad.
Entonces, bueno, sí es válido también que yo haga las sumas así y luego sume los resultados. O sea, como escribieron por ahí, es una serie de series. Y muchas veces, pues, vamos a ver cosas así en los libros. O sea, no cuando estés en el tema de series, sino cuando se apliquen para otras cosas. Pues puedes ver así las dos series juntas. Y eso es equivalente a un producto de esta forma. ¿Alguna pregunta que tengan de esta parte? Bueno, preguntan que en qué es diferente a lo que vimos en el teorema. Pues el teorema lo que te dice, vamos a copiarlo por acá abajo. Es que aquí esto lo estás viendo como una sola suma de los términos Cn, que es Cn es una sucesión que contiene a cada producto. Entonces aquí esto tal cual es el... Ay, no lo queremos todo en rojo. Es un límite de sumas parciales. O sea, aquí únicamente vas eligiendo, no sé, si este es el término C1, C2, C3, tú eliges cómo los vas sumando, pero al final en cada paso tienes una suma parcial y lo que vas calculando aquí es el límite cuando n tiende a infinito, o sea, cuando vas tomando todos los sumandos, pero esta es una sola suma. Y para poder garantizar esta igualdad ocupamos que las series son absolutamente convergentes. Y en cambio acá, en esta igualdad, esta no es una sola suma, sino lo que dijimos es que en el paréntesis es una serie, ahí sería como que sumas por separado todos los términos de este renglón, se calcula el límite aquí, en cada renglón va sumando esto, y luego lo que sumas son los resultados. Entonces, eso es distinto a que yo vaya pues eligiendo solamente los términos reordenados en una sola suma. Aquí los estoy separando en una cantidad infinita de series y luego ya hago la suma de eso. Bueno, me preguntan que si ya no tiene que ver que sean absolutamente convergentes. Pues no sé, ustedes díganme si en estas igualdades se utiliza la convergencia absoluta. ¿Qué dicen? ¿Se utiliza que sean absolutamente convergentes o con que converjan es suficiente para estas igualdades? Con que converjan nada más, ¿no? En este paso de aquí, dentro del paréntesis, pues mientras esta serie sea convergente y tenga una constante,
Pues esta nueva serie también converge cuando multiplico por la constante y la puedo, bueno, tenía esta igualdad, es un teorema. Entonces ahí eso se vale para cualquier serie convergente. Y para el siguiente paso estoy utilizando el mismo resultado, nada más que considerando todo esto ya como el número real, que es el valor de la serie. Entonces, como la serie de AI también es convergente, pues el producto por esta constante sigue siendo convergente y puedo sacar la constante. Y acá pues ya nada más tengo conmutatividad entre dos números reales. Entonces, esta igualdad pues sí es válida siempre y cuando las series converjan. Entonces aquí no necesito convergencia absoluta. Y es que la diferencia otra vez con lo que teníamos en el teorema, pues es que no se está eligiendo como que un orden al hacer esto. Bueno, o sea, no hay distintos órdenes al sumar. Cuando yo calculo esta serie dejando ahí fijo, pues ya está ordenada desde j igual a 1 hasta infinito. O sea, los tengo que ir sumando de izquierda a derecha. Y la constante a1, bueno, o ahí en cada renglón, es la que puedo sacar. Y luego cuando sumo los resultados, pues también ya tienen un orden en específico, desde i igual a 1 hasta infinito. Entonces aquí no hay órdenes distintos en los que yo pueda sumar, sino que ya están los índices dados. Y en cambio aquí abajo, dice Cn es cualquier sucesión, ¿no? Entonces estos productos yo los puedo elegir en el orden que sea. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, entonces, ya para terminar con esta parte, pues así como pude sumar con renglones, también puedo sumar las columnas y luego hacer la serie de esos resultados. O sea, el mismo producto, yo lo podría calcular. Aquí poniendo J al principio e I en la parte de adentro. Entonces, no importa en qué orden realices estas dos sumas, si primero por renglones o por columnas, pues obtienes el mismo resultado. Lo que acabamos de agregar, pues como la J es ahora la que está fija, iría sumando por columnas y luego ya los resultados de cada serie. Ya que tenemos estos resultados sobre series, vamos a pasar a unas series muy específicas e importantes, que son las series de Taylor. Aquí no sé por qué salió con el acento, pero ahorita se lo quitamos. Entonces, las series de Taylor las voy a obtener a partir de los polinomios de Taylor. Si tengo una función que tiene derivadas de todos los órdenes, pues yo sé que con que tenga definidas las derivadas hasta orden n, con eso puedo definir el polinomio de Taylor
evaluando pues cada una de estas derivadas en un número A. Entonces, así es como definimos los polinomios de Taylor. Sería el de grado n en A para la función f. Entonces, también teníamos definido algo llamado residuo. Y el residuo pues cumple que sumado al polinomio de Taylor te da como resultado la función. Entonces, este residuo pues es una función que depende de x. Dependiendo de cuánto valga, pues hace que, bueno, más bien tiene el valor exacto para que se cumpla esta igualdad. O sea, justo el residuo lo definimos como la diferencia entre f de x y su polinomio de Taylor. Y entonces esto de aquí pues ya tiene forma de una suma parcial. Para obtener una serie lo único que necesito es tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, dependiendo de las funciones, pues hay muchos casos en los cuales el residuo tiende a cero cuando n tiende a infinito, o sea, dejando x fija. Si este residuo tiende a cero, como sucesión que depende de n, entonces puedo tomar el límite en ambos lados de la igualdad y lo que obtendría es que f de x, que pues ese no depende de n, es igual al límite de aquí cuando n tiende a infinito, pero pues eso ya es la serie. Entonces, tengo esta igualdad que la función original, que tiene derivadas de todos los órdenes, se puede ver como esta serie, siempre y cuando pues el residuo tienda a cero. Ahorita vamos a ver ejemplos donde sí se cumple esta propiedad. Entonces, aquí lo que está multiplicando a x menos a la n, pues es algo que depende de a, pero si dejas a fijo, como lo tendrías que hacer para definir el polinomio, esto es una constante. Entonces, este tipo de serie, así en general, le vamos a llamar serie de potencias cuando sea una constante multiplicando a x menos a la n. Después ponemos la definición. Pero primero vamos a definir serie de Taylor. Entonces, para definir serie de Taylor, igual que en el caso del polinomio, que nada más necesito que existan las derivadas hasta orden n, pues aquí la única propiedad necesaria para definir esto pues sería que la fn siempre exista en el punto A. O sea, que la función tenga derivadas de todos los órdenes en este punto. Vamos a poner esta definición. Nada más con esto puedo definir la serie de Taylor de f en el punto A como esta serie. Y ya otra cosa, pues, es hablar de su convergencia. Aquí dependería, pues, de cuánto valga x. Por ejemplo, si x es a, pues aquí te queda siempre 0 y la serie, pues, es la constante 0 que converge a 0. Si x es distinto de a, pues ya depende de otras cosas, ¿no? Pero en general la serie de Taylor siempre la puedo definir mientras estén definidas estas derivadas. El caso como más interesante es cuando se cumple esta igualdad de arriba. Que la función coincida con su serie de Taylor. Entonces, bueno, para recalcar, pues, en general, pues no ocurre esta igualdad. Ya dijimos que solamente va a ocurrir, pues cuando el residuo sí tienda a cero. Entonces, ¿qué puedo hacer para tener ejemplos de series de Taylor? Pues fijarme en los polinomios que ya hemos calculado. Y pues cambiar aquí la suma finita por
la suma desde n igual a 0 hasta infinito, o sea, la serie completa. Y si revisamos qué pasa con el residuo, si el residuo tiende a 0, tengo esta igualdad. Entonces vamos a revisar algunos ejemplos. Entonces tengo varias formas de expresar el residuo. Una de ellas es la forma de Lagrange, donde este Cx hay que recordar que es un punto entre X y A. Y bueno, en esta parte de aquí tengo, vamos a separar, por un lado la derivada de orden n más 1. Esta está evaluada en algún punto. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos antes para acotar los residuos, teníamos un corolario de esto que le llamamos el teorema de Taylor, que nos daba todas las, bueno, las tres formas de residuo. El corolario te decía que si la derivada de orden n más 1 estaba acotada por una constante, entonces pues el residuo también estaba acotado por cierta constante, ¿no? Multiplicada por valor absoluto de esto. Ahora lo que quiero pues es que el límite de este residuo tienda a 0. Si me fijo en lo que queda aquí a la derecha y abajo, pues esto lo puedo ver como una sucesión, x menos a a la n más 1 entre n más 1 factorial. Nosotros ya habíamos demostrado que esta sucesión para R positiva converge a 0, sin importar cuánto valga R. Siempre y cuando sea positivo, es una constante. Eso lo hicimos utilizando, bueno, probando que la serie de estos términos sí converge. Y entonces como corolario, los términos que estaba sumando por la condición del resto tienen que tender a 0. Si R es negativo, también podría decir que este límite es 0. ¿O qué hago si R es negativo? Por ejemplo, bueno, el otro caso es si R es igual a 0, pues es claro que aquí te queda la constante 0, entonces digamos, para R igual a 0 se cumple la igualdad también, o sea, el límite vale 0. Bueno, escribieron que también da 0, pero ¿por qué también da 0? Si R es negativo. ¿Cómo puedo concluir que el límite de esta sucesión también es 0 para el caso de R negativo? Usando todos sus conocimientos de sucesiones. Dicen que es
como el caso en el que R es positivo multiplicado por una constante, pues no exactamente, porque, o sea, yo me podría fijar en menos R y ese sí sé que es un número positivo, pero la n se está elevando perdón, este menos R se estaría elevando a la n, entonces así tal cual, pues te queda como límite de menos 1 a la n por R a la n entre n factorial. Entonces tal cual no es una constante porque depende de n el signo. Entonces, ¿cómo justificamos que aquí nos da 0? Bueno, lo puedo hacer de varias formas. Uno es que le ponga valor absoluto. O sea, si yo me fijo en la serie que quiero demostrar con valor absoluto, bueno, perdón, la sucesión, que quiero probar que su límite es 0. Si le pongo valor absoluto a esto, pues solamente necesito ponerle valor absoluto a la R, porque el denominador ya es positivo. Y esto sí sé que es 0, porque valor absoluto de R, pues ya es un número positivo, o sea, estaría en el caso de arriba. O sea, hasta aquí lo que sé es que el límite de la sucesión con valor absoluto me da 0. Pero, pues eso es equivalente a que el límite de la sucesión sola sea 0. O sea, para esto, el resultado que estaríamos utilizando es que el límite de una sucesión a n es 0. Sí, solo sí. Límite de la sucesión con valores absolutos es 0. Y bueno, si este resultado no lo habías utilizado o no lo conocías, pues basta nada más con que apliques la definición y te vas a dar cuenta de que este valor absoluto sobra, porque aquí sería como poner valor, bueno, el término de la sucesión menos 0 menor que epsilon, y acá es término de la sucesión menos 0 menor que epsilon, pero pues estos son iguales. Ambos son valor absoluto de n. Entonces muchas veces algo bastante rápido para probar que una sucesión tiende a 0 y olvidarte de los signos es probar primero que tiende a 0 con valor absoluto, y eso es equivalente a que la sucesión original tiende a 0. Entonces ya en todos los casos tendría este resultado. Entonces, ¿por qué quería ver este límite? Pues porque en la forma de Lagrange del residuo, aquí tengo una sucesión de ese tipo. O sea, si dejas X fijo, la A también ya estaba fijo. Esta sucesión ya sé que tiende a 0. Entonces, lo único que necesito para que este residuo completo tienda a 0 es que esta parte esté acotada. Entonces, vamos a poner eso, digamos, como una proposición. Que ya podemos aplicar después a varias funciones.
Entonces tengo f, una función que tiene derivadas de todos los órdenes. En A. Con eso ya tengo definida la serie de Taylor. Entonces, si existe M en los reales, bueno, vamos a ponerle positivo, tal que Fn de X, ya están sumando los ejemplos, pero todavía no, que Fn de X pues sea menor que M en valor absoluto, para toda X en cierto intervalo. Con eso puedo garantizar que el límite cuando n tiende a infinito de el residuo es igual a 0 para cada X. Entonces, como consecuencia de esto, pues lo que tendría es la igualdad de la función con su serie de Taylor. O sea, mientras la derivada esté acotada por una constante, la derivada de cualquier orden, que por ejemplo es algo que funciona con seno y coseno, de hecho aquí, bueno, aquí vamos a cambiar el enunciado a no cualquier X. O sea, vamos a tomar una X fija. Tomo una X en el dominio de F. Y para esa X fija, todas las derivadas de cualquier orden están acotadas por la misma constante. Entonces podría garantizar que este límite es 0. Igual aquí ya le quito lo de para cada X. Y entonces mi conclusión es que en este punto X, donde las derivadas sí están acotadas, tengo esta igualdad. Entonces vamos a intentar probar esto. Entonces aquí puedo escribir lo de la forma de Lagrange del residuo. Me faltó la F, pero ahorita la ponemos ahí. Perdón, la R.
Entonces tengo esta igualdad. Y de una vez vamos a juntar pues, estos dos términos. O sea, vamos a escribir este cociente por la derivada. Esto se cumple para... Bueno, yo creo que sí, más bien sí vamos a tener que poner lo del intervalo, porque esta ecuación se cumple para alguna Cx entre X y A. Entonces, ahí es donde necesito que la derivada esté acotada. Déjenme agregar nada más aquí. Y para cada t entre A y X. Entonces, este Cx que me da la forma de Lagrange del residuo, no sé qué valor tenga, solamente sé que está en el intervalo abierto entre X y A. Pero si en todo este intervalo yo tengo a las derivadas acotadas, pues entonces tendríamos que Rna de X, valor absoluto, pues es igual al valor absoluto de esta derivada por X menos A a la n más 1 entre n más 1 factorial. Entonces esto pues sería menor o igual que la constante m. Aquí le puedo poner menor o igual o menor estricto. Vamos a dejarle menor o igual para que sea más sencillo. O sea, más sencillo de aplicar en los ejemplos. Y entonces ya tengo esta sucesión que está entre 0 y la sucesión de la derecha que ya sé que tiende a 0. Entonces, como el límite cuando n tiende a infinito de todo esto es 0, pues entonces el límite del residuo con valor absoluto tiene que ser 0, porque está acotada entre dos sucesiones que tienden a 0. Y por lo que habíamos dicho, le puedo quitar el valor absoluto y sigue tendiendo a 0. Y entonces de aquí ya se sigue directamente la igualdad que teníamos. La función en este punto tiene que coincidir con su serie de Taylor. Entonces, aprovechando que esta sucesión sí tiende a 0, basta con que yo acote este número, es decir, que la derivada de cualquier orden, porque pues aquí lo quiero para cualquier n, o al menos a partir de cierto índice, pero pues normalmente lo podemos comprobar para todas las derivadas, que esto esté acotado por cierta constante. Si el Cx, como no sé entre qué, bueno, solamente sé que está entre X y A, pero no sé cuánto valga, pues por eso la condición es que la derivada esté acotada
en todo el intervalo entre A y X. ¿Hay alguna pregunta de este resultado? Vamos a No, intentar profe. aplicarlo. Algunos ejemplos muy sencillos. O sea, con lo que ya hemos hecho antes. Bueno, aquí aparece como primer ejemplo el polinomio de Taylor del exponencial, pero pues vamos a empezar por lo más sencillo, que es seno y coseno. Esto del exponencial ahorita lo vemos. Entonces, para la función seno ya teníamos calculados los polinomios de Taylor de grado n más 1. Son estos de aquí. Y entonces, para poder aplicar, bueno, llegar a esta igualdad, tengo que ver esto de la derivada. Pero en el caso de seno, ya sabemos que todas las derivadas, pues pueden ser seno, coseno, con signo positivo o negativo. Entonces, fn de x es igual a digamos, más menos seno de x o más menos coseno de x. Entonces tendría que la derivada de cualquier orden está acotada por 1. Y eso pues ocurre para toda x en los reales. Para toda n en los naturales. Entonces aquí, pues en particular se cumple que para cualquier x que tú tomes, aquí la a vale 0, pues la derivada sí está acotada entre 0 y x, porque en realidad está acotada en toda la recta. Entonces la proposición ya te diría que al cumplirse que la derivada esté acotada para cualquier orden, tendríamos que el límite de los residuos, sin importar cuánto valga la x, siempre 0 cuando n tiende a infinito. Y entonces la función seno siempre va a coincidir con su polinomio de Taylor en toda la recta. Vamos a escribir las dos formas. Bueno, perdón, con su serie de Taylor. Entonces aquí si haces la suma completa, ya lo dejaríamos con puntos suspensivos. Entonces esta igualdad es válida para toda x en los reales. Voy a poner un par de términos más.
Entonces, lo que veíamos con los polinomios de Taylor, que en el caso de seno, cuando ibas tomando un grado mayor, pues el intervalo donde se aproximaba se iba extendiendo. Pues en realidad pues se puede extender a toda la recta cuando tomas la serie completa. Pues aquí nada más en lugar de n, pues es infinito, ¿no? Voy a poner desde n igual a 0 hasta infinito de esta serie. ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo? Y entonces con coseno sucedería lo mismo. La derivada igual puede ser cualquiera de estas cuatro, dependiendo de la n. Está acotada. Entonces coseno pues es otra función que coincide con su serie de Taylor en toda la recta. Bien, vamos a poner aquí. Coseno de x, pues ahora es igual a esta suma para toda x en los reales. Que también lo puedes escribir como suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre 2n factorial por x a la 2n. Entonces esta igualdad es para toda x en R. Y bueno, vamos con el tercer ejemplo. Que es la exponencial. En el caso de la exponencial, igual, bueno, tengo esta suma finita, que es el polinomio de Taylor de grado n. Y si quiero ver qué pasa con la función que cuando coincide con su serie de Taylor, pues tendría que acotar la derivada. Entonces, fn de x, la derivada de orden n, pues esa siempre sigue siendo la exponencial. Bueno, aquí sí le voy a poner evaluada en t. Y esta, pues ahora ya no la puedo acotar por una constante en toda la recta, porque esto pues, tiende a infinito cuando t tiende a infinito. Pero si yo la quiero acotar entre a y x, que aquí a vale 0, o sea, quiero acotar esto para toda t, digamos, si considero x positivo, sería en el intervalo 0x. Como la exponencial es creciente, pues esta derivada estaría acotada por e a la x, cuando tomas x fijo. Entonces aquí digamos que lo puedo hacer como por caso.
Si x es mayor o igual a 0, tengo esta propiedad. Entonces, la derivada ya está acotada, y eso para toda n en los naturales. Y entonces nuevamente por el... Bueno, vamos a hacer los dos casos. Esto pasaría para x mayor o igual a 0. Y si x fuera negativo, bueno, la enésima derivada otra vez es e a la t. Y si quiero acotar esto en el intervalo ahora x, 0, pues ahora el valor más grande que toma la función es en el 0. Entonces, en ambos casos puedo acotar a la derivada para cualquier n en los naturales en este intervalo entre 0 y x. Entonces, nuevamente por la proposición, ya tendría que el límite de Rn0 de x, cuando n tiende a infinito es 0, y esto para toda x en la recta. Entonces no es necesario que tengas una cota para cualquier t en los reales, sino basta con que estas derivadas estén acotadas para t entre 0 y x. El que sí tiene que ser, pues, para todo es la n, que tiene que ser en los naturales. Entonces, aquí tendrías nuevamente la igualdad, que e a la x siempre va a ser igual a esta serie. Entonces, seno, coseno y la exponencial son funciones que coinciden con su serie de Taylor para toda x en los reales. Bueno, tenía aquí abajo otros ejemplos de logaritmo y arcotangente, pero bueno, antes de ver esos ejemplos, vamos a revisar pues, algunas cosas de estas funciones, bueno, de estas series que acabamos de obtener. Entonces voy a reescribirlas por aquí abajo. Tengo la de seno, coseno y exponencial por ahora. Entonces, estas igualdades son válidas en todos los reales. Digamos, esta es la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Y pues de aquí podemos obtener algunos valores de series. O sea, habíamos demostrado muchos criterios que te dicen cuando una serie es convergente, pero no te dicen cómo calcular sus valores. Entonces, por ejemplo, si en esta ecuación yo sustituyo x igual a 1, porque la ecuación es válida para todo x, lo que obtendría es que
la suma desde n igual a 0 hasta infinito, de 1 a la n, que se quedaría como 1, entre n factorial, es igual a e a la 1. Entonces, esta serie completa, pues converge a e, nada más utilizando lo de la serie de Taylor. O, por ejemplo, en la primera, si yo sustituyo x igual a pi en la primera ecuación, pues seno de pi es 0. Y aquí me quedaría que 0 es igual a pi menos pi al cubo sobre 3 factorial. Entonces, con esto podría, bueno, tendría ejemplos de muchas series convergentes, nada más sustituyendo valores específicos en las series de Taylor. Y bueno, para poner un último ejemplo con coseno, pues, no sé si pones igual coseno de pi, pues coseno de pi es menos 1. Y tendrías que menos 1 es igual a esta suma. Eso lo puedes reescribir si pasas el menos 1 para acá. Bueno, el 1 para el otro lado. Como que esta serie pues converge a menos 2. Entonces, con cualquier serie de Taylor, pues puedes, al sustituir valores siempre y cuando sí se cumpla la igualdad, o sea que verifiquemos alguna condición de que el residuo tienda a 0, puedes obtener pues, ejemplos de series convergentes, que de otra forma pues sería bastante complicado calcular. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?